Al llegar a la zona arqueológica, lo primero que vimos fue esta bóveda falsa. Esta tiene este nombre ya que su función es más decorativa que estructural. Yo hago esto, si yo hago esto, ¿qué es lo que ocurre? Se deforma el arco como si fuera una M. ¿Estamos de acuerdo? Se hace una curvatura así. ¿Cómo es que funciona un arco? Funciona porque está confinado. Bueno, esto que vemos aquí es conocido como el juego de la pelota, que más que un juego era una ceremonia que se jugaba en Mesoamérica. Y este juego consistía en meter una bola en unos aros que en este momento ya no están. Y aquí esta rampa que vemos se conocían como taludes, que ayudaban a impulsar la bola al momento de jugar. Ekbalam, en español es jaguar negro, por eso en la entrada de este lugar lo que te recibe es la boca del jaguar. Aquí se realizaban rituales y ceremonias religiosas. En la pared se puede apreciar la figura del dios Chac, que en la mitología maya lo asociaban con la lluvia, el agua y la agricultura. Después de Ekbalam fuimos a un cenote en donde nos mostraron cómo es el calendario maya y algunos utensilios que se usaban antes y algunos que se siguen usando hoy en día, como el molcajete que se usa en la cocina. También nos llegaron a comentar cómo en los cenotes antes se usaban como para sacrificar a las vidas humanas como forma de castigo, incluyendo a menores de 13 años. Una casa en donde vivían en promedio de 12 a 15 monjes. Pues los que llegaron primero a México, los que trajo Hernán Cortés, fueron en 1500. Comentábamos esta cosmovisión de los mayas, entre que el inframundo se encuentran a ras de la tierra en una base cuadrada y en la parte superior una pirámide, para tener una pirámide. La fachada más importante es esta, la de este lado. En esta lógica de acumular material para alcanzar altura, ya conocemos. Y durante la construcción, el sol proyectaba esta sombra. ¿Estás grabando? Que podía interpretarse como un sacerdote. Entonces, por eso es la cara más importante de la pirámide. ¿Quieres que aplaudas? Los sitios de la plataforma de piedra era igual un temazcal. El temazcal es como el baño turco, con brasas ardiendo, agua e incienso. Y en el caso del cenote y estos elementos era para purificar. Aquí purificar ya sea el sacerdote o la víctima, y allá solamente la víctima. Allá era purificar a la persona que ya estaba convencida de ser sacrificada, o no sé si qué tan convencida. Y bueno, este convento está sobre una pirámide. Los conventos originalmente, ¿se acuerdan que les dije que tenían una intención psicopedagógica? Eran dibujos muy sencillos para que la gente los pudiera interpretar. Y siempre vamos a tener esta orientación. Siempre tenemos una ventana, un vitral, para que en algún momento del día nos entre la luz y pegue en el retablo. En Ciudad de Mérida visitamos primeramente la hacienda Jacques Copoil,
la Hacienda de los Álamos Verdes. Estas casas se construían hacia adentro, por lo general con fachadas simples y rodeadas por jardines amurallados. Las habitaciones se hacían alrededor de un patio interior, frecuentemente rodeado por columnatas, arcos de medio punto, toda una mampostería de adobe y el atrevido uso del color. Comenzó siendo una estancia ganadera y maicera y terminó siendo una estancia henequera, en donde su mayor auge fue en el siglo XIX. Uno de los salones, el llamado Cuarto Maya, se ha convertido en un pequeño museo que reúne numerosas vasijas, esculturas y otras reliquias. Estas fueron halladas durante la construcción de la hacienda. Se dice que puede haber construcción maya por debajo. La fábrica contiene fachadas bellamente decoradas al estilo neoclásico, lugar en donde se muestran vestigios de los primeros motores y máquinas para el proceso agrícola del siglo XIX. En el cuarto de máquinas podemos encontrar un motor alemán con potencia de 100 caballos de fuerza, traído desde Alemania en 1913. Aquí tenemos un ejemplo del tamaño de una hoja de planta del henequén, también conocida como agave. Esta se desfibra pasando a ser hilo y luego se entrecruzan para formar la cuerda que utilizan para hacer telas, alfombras, sacos, entre otros productos. Continuando con el recorrido, llegamos a la hacienda Temuzón. El primer registro de la hacienda data de 1655. Entonces era una estancia ganadera. Para la mitad del siglo XVII habría introducido el cultivo de maíz, tabaco, caña de azúcar, palo de tiente y el henequén. Recordemos que las haciendas eran el principal sustento durante la época colonial. Siendo una esclavitud forzada, con pagos mínimos, las haciendas tenían su propia moneda, con la cual le pagaban a sus trabajadores, logrando así endeudamiento y dependencia de los trabajadores hacia la hacienda. Muchas haciendas fueron divididas en pequeñas parcelas y entregadas a comunidades locales. Otras se convirtieron en hoteles, lugares turísticos o sitios históricos. Su historia refleja los desafíos y cambios sociales que México ha experimentado a lo largo del tiempo. En este recorrido no podía faltar una mirada más alejada hacia la época prehispánica, con una visita a la zona arqueológica de Uxmal. Quien nos da la bienvenida es la pirámide del Adivino, también llamada Pirámide del Gran Chilán. Es una construcción maya de 35 metros de altura, siendo la más alta del complejo arqueológico. La belleza arquitectónica de Uxmal resplandece entre sus edificios. Se cree que Uxmal fue habitada desde el periodo preclásico tardío, periodo en el que las bases culturales y agrícolas estaban en desarrollo. Tiempo después se construyó la Casa de las Tortugas, el Cuadrángulo de las Monjas y el Palacio del Gobernador. Uxmal sufrió un colapso en el Clásico Terminal, en donde la ciudad quedó abandonada, siendo redescubierta en el siglo XIX. Terminamos en nuestro recorrido en Mérida con el Gran Museo del Mundo Maya, inaugurado el 21 de diciembre del 2012, con el motivo del fin de la larga cuenta del calendario maya. Su arquitectura es de estilo contemporáneo, con una increíble estructura metálica en su interior. La arquitectura de este museo está basada en el árbol de la ceiba, considerado el árbol sagrado en la cultura maya. Concluyendo nuestra visita por la hermosa ciudad de Mérida, nos quedamos con la impresionante historia detrás de Yucatán, un poco de su riqueza cultural y arquitectónica, la cual ha servido de inspiración para muchas culturas alrededor del mundo. Nuestro primer destino en la Ciudad de México fue la Biblioteca Vasconcelos. Esta está articulada a través de pórticos, escaleras metálicas, estanterías que parecen suspendidas en el aire y plataformas en voladizo. Más de 600.000 libros en su interior y una nave de acero, concreto y cristal que queda inundada por sus tragaluces. El acueducto del Padre Tembleque
Fue la obra de ingeniería hidráulica más importante construida por el Virreinato de la Nueva España. Fue planeada y dirigida por un fraile franciscano de nombre Francisco de Tembleque. Tuvo la finalidad de conducir agua a los pueblos indígenas de actual Otumba, así como a otros pueblos nativos ubicados en su trayecto. Estamos en Tepantitla, es un complejo de viviendas colectivas. Aquí pues los primeros aborígenes estudiados fueron los aztecas en el año aproximadamente 300. 1000 años luego del siglo IV llegaron los sacerdotes y todo el grupo hispánico para colonizar esta zona y pues se empieza a ver un poco de la arquitectura y de las reconstrucciones que se empezaron a hacer de la arquitectura que dejaron pueblos que habitaron acá mucho antes de los aborígenes aztecas. Atetelco fue un conjunto habitacional para personas adineradas o de alto rango. Está formado por varias secciones habitacionales denominadas Patio Blanco, Patio Rojo y Sección Norte. Dichos patios tuvieron un carácter ritual y militar. Teotihuacán, que traduce al lugar donde fueron hechos los dioses o ciudad de los dioses, es el nombre que se le da a una de las mayores ciudades de Mesoamérica durante la época prehispánica. Las pirámides más importantes son la Pirámide del Sol, de 63 metros de altura, y la Pirámide de la Luna, de 40 metros de altura, ambas conectadas por un eje central, denominado la Calzada de los Muertos, que es de 2 kilómetros de largo. Emilio Ambas, muy amigo de Barragán, empieza a trabajar en esta exhibición en el MoMA de Nueva York, por lo que le piden a Barragán, después de 10 años, digamos, sin actividad, le piden algo reciente, algo inédito. Por lo que Barragán acepta este proyecto y decide presentarlo en esta exhibición del MoMA. No presentan la casa como tal porque la casa se termina hasta 1978 y esta exhibición fue el mismo año que se empezó a construir Casa Gilardi, en el 76. Todo es dependiendo de la posición del sol y el efecto de la luz natural, la cantidad de luz natural en el espacio. Eso es como lo más importante en Casa Gilardi, es el juego de la luz natural. Los colores es muy común en la obra de Luis Barragán, esta paleta de colores primarios tan vibrante. Barragán nunca la inventa, esa la toma de otro artista mexicano que se llama Chucho Reyes Ferreira. El Museo Jumex abrió sus puertas al público en noviembre de 2013, como una institución dedicada al arte contemporáneo, cuyo fundador es Eugenio López Alonso. Su arquitecto fue David Chipperfield, siendo esta su primera obra en Latinoamérica. En esta oportunidad vimos exhibiciones por artistas como Gabriel Curi, Amelia Pica, Francesco Pedraglio y Yanis Kounelis. El Museo de Arte Sumaya está ubicado en Ciudad de México. Fue fundado por el empresario Carlos Slim y este tiene una colección de arte que abarca desde la antigüedad hasta la época contemporánea. Destacan algunos artistas como Rodin y Da Vinci. Su arquitecto fue Fernando Romero. Su diseño es vanguardista y asimétrico, que resalta por su estructura. El Museo Nacional del Virreinato, sede del antiguo Colegio de San Francisco Javier, fue inaugurado en 1964 y es donde se resguarda la historia de México virreinal, desde el siglo XVI hasta el siglo XVIII. El arte es indudablemente una circulación,
será exacto el símil con la circulación de la sangre, no bastaría, porque además del papel de la circulación de la sangre, el arte desempeña en la sociedad el papel de la circulación nerviosa, de la circulación que alimenta y hace posible el funcionamiento nervioso, que tiene que ver con la velocidad de transmisión nerviosa y todo el resto de los fenómenos. De manera que el arte es una actividad esencial para la vida humana, tan esencial como la nutrición. En 1994 se construyó el Centro Nacional de las Artes, CENART, con el fin de reunir en un solo lugar las diferentes escuelas de disciplinas artísticas de la Ciudad de México. El proyecto fue diseñado por Ricardo Legorreta, quien después coordinó con un grupo de arquitectos para que desarrollaran las diferentes escuelas y foros que lo conforman. El Museo Nacional de Antropología de México es un importante museo dedicado a la antropología y a la arqueología. Está ubicado en la Ciudad de México y alberga una vasta colección de arte y artefactos precolombinos. Es un lugar fundamental para comprender la rica herencia cultural de México. Su arquitectura se destaca por un diseño moderno y funcional, con un gran patio central y un techo sostenido por un par de columnas en forma de paraguas invertido. La danza de los voladores es una antigua ceremonia ritual indígena en México. 5 participantes escalan un poste alto, 4 se atan con cuerdas a los pies y giran hacia abajo mientras el quinto toca música en la cima. Simboliza la conexión entre la tierra y el cielo y es patrimonio cultural inmaterial de la humanidad por la UNESCO. El Museo Rufino Tamayo está ubicado en el Parque de Chapultepec y produce regularmente exposiciones basándose en una colección histórica de arte moderno y arte contemporáneo, así como también se nutre de obras recopiladas por el mismo Rufino Tamayo. En nuestro último día tuvimos la oportunidad de recorrer por el centro histórico y visitar algunas de las edificaciones más importantes de la Ciudad de México. El Palacio de Bellas Artes es uno de los edificios más emblemáticos de la Ciudad de México y un importante centro cultural. Fue diseñado por el arquitecto italiano Adamo Boari y el proyecto de construcción comenzó en 1904. Se vio interrumpida debido a la Revolución Mexicana, acabando en sí el 29 de septiembre de 1934. El diseño fusiona estilos de Art Nouveau y Art Deco, destacando fachada de mármol y murales interiores. El Palacio Postal o la Quinta Casa de Correos es una obra de arquitectura eléctrica, construida a comienzos del siglo XX, por el arquitecto italiano Adamo Boari. En el interior podemos ver el uso de mármol mexicano y una herrería de bronce bellamente trabajada. Para concluir, visitamos el Gran Hotel de Ciudad de México. Y un elemento que le da identidad al hotel es el gran vitral estilo Tiffany, creado por el francés Jacques Gruber en 1908, que representa el colorido estilo de Art Nouveau. Para mí, México es colores. México es cultura. Amor a sus raíces. Para mí, México son pirámides. México es diversidad. Un país vibrante de cultura y color. México es artesanías. Para mí, México es arte. México es música. Para mí, México es monumental. Enigmático y apasionado. Para mí, México es gastronomía. México es arquitectura y diseño. Paisajes y alegría. México es picante. México para mí es tradición. México es folclor. Perseverancia en cultura. Es espiritualidad. Para mí, México es misterio, encanto y contraste. Para mí, México es simbolismo. México son las personas.
Para mí México es grandeza. México es telenovelas. México es chingón.